Hoy vamos a hablar en el primer episodio de Inmobiliario de Verdad del techo, del rubro inmobiliario, que siempre se dice que el rubro inmobiliario no tiene techo. Bueno, spoiler alert, el rubro inmobiliario tiene techo. Si sos de los que escucha cada charla, cada evento, el rubro que dicen que no tiene techo, desconfía. Vamos a tratar en el episodio varios libros, pero no vamos a profundizar. Esta sería la versión 1.1 de este episodio, porque en el primer episodio hablé 50 minutos porque me metí en cada libro. Y la idea es que cuando aparezca este libro lo pasemos por arriba y después cualquier cosa iremos profundizando en distintos episodios. Los libros que vamos a tratar en este episodio son The One Thing, La única cosa, de Gary Keller; Never Eat Alone, de Kit Ferrazzi, que sería Nunca Comas Solo; Start with Why, empezar con el porqué, de Simon Sinek; The Lean Startup, el método Lean Startup, de Eric Rice; Networking Estratégico, de Judy Robinet; El agente millonario de Real Estate, de Gary Keller también, que debería ser nuestra Biblia, debería ser como el Código Civil para un abogado; y Sell It Like Serhant, que de Ryan Serhant, que es como mi faro en el rubro inmobiliario por todas las cosas que hace o que dice. El rubro inmobiliario tiene un techo altísimo para el que no tiene sistema, y un piso de cemento para el que no tiene mentalidad. En Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba los números no mienten. Hay un 5% que se lleva mucha plata. Cuando digo mucha plata, es mucha plata. Y un 25% que vive bien, que vive del rubro, que no tiene problemas, que gana buena plata, que está muy por arriba de la media de lo que es un sueldo promedio en Argentina. No voy a hablar de números para no meterme en política y para que esto no quede desfasado en el tiempo, pero siempre hablando más de la media en Argentina. Y después está el resto. La idea de este podcast, que también pretende ser un canal de YouTube, es estar por lo menos dentro de ese 30% que vive bien o muy bien. Salir de ese 70%. ¿Qué es básicamente lo que hay que hacer y lo que vamos a profundizar en todos los puntos que vienen? Dejar de hacerse el boludo. Ese también creo que va a ser el título del podcast o del episodio. Dejar de hacerse el boludo. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Como yo, que sabía o sé que tenía que hacer este contenido y lo único que hacía era procrastinar y hacerme el boludo. Fontana Rosa, en Rosario, una vez dijo en una conferencia, no me acuerdo si era la Feria del Libro o algo por el estilo, que hay ciertas palabras que hay que usarlas en el momento indicado, que no se pueden reemplazar. Hablaba de palabras un poquito más fuertes, pero esta no se puede reemplazar. Hacerse el boludo es algo que sabemos que estamos haciendo y sin embargo lo hacemos. La mayoría cae en la trampa de querer estar listo. Ya arrancamos con los libros. Quieren el curso perfecto, el traje perfecto, la web perfecta, el speech de memoria antes de levantar el teléfono. Hay un libro que te cambia esa forma de ver los negocios, que es de Lean Startup, de Eric Rice, que dice que va también con otro libro que se llama Do the Work, que vamos más o menos por el lado parecido. En entornos de incertidumbre, esperar a estar listo es la forma más lenta de avanzar. Si sos nuevo, sos veterano, que está estancado, no sabés que funciona hasta que lo probás en el mundo real. Esto también, yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Es prueba y error. Si no sabés qué barrio te va a funcionar hasta que lo caminás, no sabés qué barrio tiene más rotación, si bien obviamente tenemos estadísticas. Y hay barrios, también no me voy a meter en barrios porque siempre ofendo a alguien cuando hablo de barrios,
pero hay barrios que rotan más que otros. Hay inmobiliarias que son muy exitosas en barrios que nosotros no tenemos rotación. No sabes qué objeción te va a tirar el dueño vende hasta que te dicen la cara y te quedas mudo. No sabes si sos bueno captando o vendiendo hasta que lo haces bajo presión. Yo me di cuenta que era muy malo vendiendo propiedades hasta que fui perfeccionando esa parte, pero siempre fui muy bueno captando propiedades. Siempre tuve una cartera de propiedades activa de por lo menos 20 propiedades. Entonces, siempre tuve un negocio predecible. Nunca tuve la incertidumbre de qué va a pasar el mes que viene, porque yo siempre tuve por lo menos 4, 5, 6, 8 propiedades en precio, 8 propiedades que sabía que en el corto plazo se iban a vender. El método de Eric Rice propone 3 pasos: construí, medí, aprendí. Acá entramos en un bucle del éxito que nosotros proponemos, que hay distintas versiones, esto lo hicimos nosotros, que es un bucle que contiene un bucle más chiquito, que el primer bucle es aprender, intentar, fallar, ese es el primer bucle. Después aprender del error, intentar nuevamente, y ahí salís de ese primer bucle. El tema es que mucha gente que intenta o quiere ingresar al rubro inmobiliario aprende, intenta, falla y no sale de ese bucle porque en el primer fallo la cabeza le jugó para atrás. En el rubro inmobiliario, como cualquier emprendimiento, yo tuve otros emprendimientos también, la cabeza es la que nos tira para adelante o para atrás. Es la que nos dice si nos estamos haciendo los boludos o estamos haciendo lo correcto. Aprender, intentar, fallar. Aprender del error, intentar nuevamente, porque ahí también tenemos un tema. Si yo intento, fallo, siempre sobre lo mismo, tenemos otro problemita. Entonces tengo que intentar, fallar, aprender, intentar, fallar nuevamente, y después ahí va a venir el triunfo, a donde vamos a salir de ese primer bucle. Después, en otras etapas, mucho más adelante, pero en otras etapas, viene el triunfo, viene el compartir, que cuando compartimos, como en este espacio o como en las capacitaciones que doy en la oficina, empezamos a crecer porque entendemos, es un ejercicio que le hago hacer a los chicos que tienen más de 2 o 3 años en la oficina, porque nosotros empezamos a decir cosas que sabemos que tenemos que hacer y que no las hacemos. ¿Por qué? Porque nos hacemos los boludos. Entonces empezamos a ver que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y recién ahí crecemos, porque compartir nos hace crecer. Y después nos empezamos a cuestionar. Y ahí arrancamos otro bucle, como por ejemplo yo estoy empezando ahora: intentar, fallar, aprender, aprendo del error, como mi primer capítulo que duró 50 minutos. Fue aburrido hasta para mí. En inmobiliaria, ¿qué significa esto? Para ir directo al rubro, construí el método Lean. Hacé 20 llamados hoy con lo que sepas, con lo que tenga. Medí cuántos te atendieron, dónde se cortó la charla, cuántos te pidieron el estudio de mercado, cuántos te colgaron. Ajustá el guión y mañana repetí. El error no es fallar en la llamada, el error real es no exponerte lo suficiente para aprender. La ventaja competitiva este año y los años anteriores, pero este año de acá para adelante, no es saber más que el resto, es aprender más rápido que el resto. Nosotros tenemos un lema acá en la oficina que es: cagala más rápido que el resto. Cagala rápido, aprender rápido. Cada llamada es un experimento, no un drama personal. Si te dicen que no, tenés un dato. Si te dicen que sí, tenés un negocio. Pero si no llamás, no tenés nada. La trampa de la agenda llena. Ya entendimos que no hay que esperar a estar listo, pero ahora, ¿en qué nos enfocamos? Porque hay una enfermedad en este rubro, lo veo muchísimo en la oficina,
que se llama Productividad de Cotillón. Es ese colega o ese asesor que llega a la oficina, se sirve un café, se prepara un mate, abre el mail, mira portales, scrollea Instagram para ver qué hace la competencia, esa es la excusa, diseña una plaquita en Canva y a las 12 del mediodía te dice: no sabes la mañana movida que tuve. No tuviste una mañana movida, desperdiciaste una mañana. Gary Keller, el fundador de la inmobiliaria más grande del mundo, escribió un libro que debería ser una de nuestras Biblias, The One Thing, la única cosa. Y él plantea una pregunta que hay que entenderla. Una vez hablando con Juanma, broker de otra oficina de Century 21 de Rosario, él tenía un concepto parecido a esto, que es la teoría del erizo. ¿Qué hace el erizo? ¿Qué es la única cosa que hace bien el erizo? Que es hacerse una bolita y defenderse de los predadores. Bueno, ¿cuál es la única cosa? Dice Gary Keller, que si la haces, vuelve todo lo demás fácil o innecesario. En el negocio inmobiliario, la única cosa es la generación de leads, la prospección. Esto mismo dice Ryan Serhant. Ryan Serhant es quien hoy es el asesor o el realtor más productivo en el mercado más competitivo del mundo, o sea, el mercado que tiene más inmobiliarias per cápita del mundo, que es Nueva York y toda la zona, la Gran Manzana. O sea, para alguien mediocre diría que ese mercado está saturado. Bueno, Ryan Serhant, ese problema, eso también, ver un problema como una oportunidad. Ryan Serhant trata de conocer entre 5 y 15 personas nuevas por día. Las agenda, les manda un mensaje corto, tipo: un gusto conocerte, nos vimos recién. Y después, fundamental, que es en la parte donde falla la mayoría, les hace seguimiento. El seguimiento es fundamental porque si nosotros generamos conversaciones y no hacemos seguimiento, las redes sociales nos ayudan mucho a hacer ese seguimiento, porque hay seguimiento directo e indirecto. Después nos vamos a meter en eso en otro episodio, pero el seguimiento es fundamental y el traqueo. Si vos no tenés conversaciones de negocio todos los días, no tenés un negocio, tenés un hobby caro. Podés tener el logo más lindo de Rosario, la oficina más linda de calle Gorriti, que es para mí la que tenemos nosotros, pero si no estás generando contactos nuevos, tu negocio se muere por falta de oxígeno. El éxito no es caótico, es repetible y se construye con el efecto dominó. De esto habla el libro. Si vos golpeás el primer dominó cada mañana, que es prospectar durante 2 horas, los demás caen solos. Tenés más tasaciones. Si tenés más tasaciones, tenés más captaciones en precio. Si tenés mejores propiedades, tenés más llamados de compradores. Y si tenés más llamados, cerrás más ventas. Pero todo empezó con una pequeña acción que fue prospectar, generar un bloque de la agenda todos los días de por lo menos 2 horas de prospección. Si no golpeás el primer dominó y te pasás el día tratando de levantar los otros con la mano, uno por uno te cansás. Mi consejo es simple: lo que no se agenda no existe. Esto, los chicos que trabajan conmigo me odian porque se lo repito muchísimo. Los bloques de agenda son fundamentales. Yo siempre les digo lo mismo. Yo me agendo, por ejemplo, ir al gimnasio. Lo que no se agenda no existe. Todo hay que agendar. Si tu bloque de prospección no está en Google Calendar de 9 a 11, de 10 a 12, no sos un asesor de resultados, sos un administrativo que espera que suene el teléfono. Espera que suene por milagro, y el milagro en este mercado no existe. Existe el sistema. Arquitectura de vínculos, tu inventario invisible. Este sería el tercer punto, como para ir redondeando. Ya veo que me estoy pasando de tiempo. Vamos a acelerar. Este es el punto que te va a dar de comer los próximos 10 años si lo haces bien.
Ya hablamos de actuar sin miedo de tener foco, pero ¿con quién hablamos? Muchos creen que el networking es ir a eventos, repartir tarjetitas o subir fotos a Instagram tomando café. Eso es socializar. El profesional hace arquitecturas de vínculos. Judy Robinet dice algo crudo: las oportunidades grandes no llegan por mérito, llegan por puentes humanos. En Rosario el mercado se mueve por confianza, tu red de contacto es tu inventario invisible. Si mañana se cae el sistema, si mañana se apaga Zona Prop, ¿qué te queda? Esa es la pregunta que tenés que hacer. Nosotros tratamos de transmitir que el networking no es pedir, es aportar. Kit Ferrazzi, en el libro Never Eat Alone, habla de la moneda de relación. Esa moneda se carga presentando a dos personas que se pueden ayudar, se cargan pasando un dato útil a un escribano sin pedirle nada a cambio, llamando a un cliente que hace años que no ves solo para ver cómo está. Siempre les digo lo mismo a los chicos: nosotros nos pagan por tomar café. Nosotros tenemos que generar ese café, tenemos que generar ese valor. Si vos solo aparecés cuando necesitas captar una propiedad o cuando necesitas que alguien te firme una reserva, tu moneda no vale nada. Nadie quiere ayudar a alguien que solo pide. Tu objetivo tiene que ser convertirte en un conector. No necesitas conocer 10.000 personas, necesitas tener tus 50 claves, que después es algo que es para el próximo episodio justamente. Gente que cuando escucha la palabra inmobiliaria, inversión, lote o lo que sea que esté relacionado con el real estate, automáticamente piensa en vos. Deja de ver cada conversación como un fin en sí mismo. Una charla con un comerciante de barrio no es solo para ver si vende el local, es una puerta para todo su círculo de influencia. El networking estratégico es entender que cada cliente es un puente, no un destino. Si haces esto con volumen y dirección, el mercado deja de ser un lugar hostil y se convierte en un terreno lleno de aliados, como por ejemplo los encargados de edificio. Y para cerrar, para que esto no se vuelva tan largo, que ya veo que me estoy pasando, vamos a repasar. No hay que esperar a estar listo para actuar, el foco tiene que estar en la prospección diaria y la red es tu inventario invisible, tu base de datos. Algo que separa a los que aparecen en los rankings de los que desaparecen del rubro en 6 meses es la perseverancia. La perseverancia es el éxito, es el secreto. Cualquiera que arranca puede escuchar esto, motivarse el lunes, empezar un plan. Cualquiera puede agendar 2 horas de llamado por la mañana, pero solo los profesionales lo sostienen en el tiempo. La diferencia no está en el talento, está en la capacidad de repetir lo que funciona cuando ya no tenés ganas, cuando el mercado aparece que no responde, y cuando la amígdala, que es parte de neuroventas que vamos a ver en otro episodio, te pide que te quedes cómodo en la oficina tomando café. La amígdala es lo que nos protege, que es nuestra parte más antigua del cerebro, lo que nos protege de los peligros. Cuando yo voy a hacer un llamado, me dicen: no hagas ese llamado, es peligroso, mejor tómate un café, tómate un mate. En el mercado no se premia la intensidad, se premia la constancia, porque lo que no se agenda no existe, y lo que se repite se convierte en resultados. Y ahora hay una pregunta para cerrar, que es: ¿dónde vas a guardar todo el esfuerzo que estás haciendo? Si estás prospectando pero no tenés dónde anotar quién te atendió, qué te dijo, cuándo te lo dijo, tenés que volver a llamarlo, estás tirando tu plata y estás tirando tu tiempo a la basura. Estás trabajando para hoy pero perdiendo para mañana. En el próximo capítulo vamos a hablar de base de datos, que es tu único real activo de tu empresa, de tu propia empresa, cómo trabajarla para que después de un tiempo, como me pasa a mí hoy en día, la base de datos trabaje para vos. Si no tenés una base de datos viva, no tenés un negocio, tenés un autoempleo estresante. Esto fue Inmobiliario de Verdad. Agenda, ejecuta. Nos vemos en la próxima para empezar a construir la fortuna inmobiliaria.